Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Fading Suns, un juego que tenemos muchísimas ganas de probar en el canal. Un juego al que ya hemos dedicado un par de vídeos antes. En concreto, una reseña muy completita que si no habéis visto y no sabéis cómo funciona esta edición, ahí tenéis absolutamente todos los detalles. Y otro vídeo sobre la creación de personajes, de cómo crear nuestro héroe con el que vamos a recorrer los mundos conocidos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del sistema. Todo lo necesario, excluyendo el combate, que eso irá en el próximo vídeo, todo lo necesario para poder jugar, para poder hacer todas las tiradas básicas y entender todos los conceptos nuevos que esta edición nos trae. El nombre del sistema de esta edición de Fading Suns se llama Sistema de Puntos de Victoria. Vamos a explicar qué son esos puntos de victoria, cómo se consiguen, cómo se gastan, dónde se guardan, que eso tiene más intríngulis de lo que podría parecer. Así que vamos a empezar, que eso sí, no es tanto, ¿vale? ¿Por qué este vídeo? Pues porque cuando yo estaba leyendo el manual yo tenía la sensación de que era demasiado complejo. No sé si porque tiene una serie de conceptos nuevos que a mí me resultaban extraños, o por la forma en la que está organizado, o por la forma en la que está contado, pero cuando lo estás leyendo tienes la sensación de que es más complejo de lo que realmente es, porque luego en mesa funciona muy bien. Yo lo he probado y va como un tiro. Así que nada, recorriendo todo el manual me he hecho mi chuletilla, que me vais a ver aquí mirando hacia la derecha, porque tengo aquí todos mis apuntes de lo necesario que os quiero contar. Y no es tanto, la verdad es que no es tanto lo que hay que ver, ¿vale? No os asustéis si suena mucho concepto nuevo, porque ya os digo que esto en 2 tiradas lo tenéis dominado. ¿Cómo funcionan las tiradas? Vamos al lío. ¿Cómo funcionan las tiradas en Fading Suns? Pues de la siguiente manera. Los personajes, como vimos en el vídeo de creación de personajes, tienen una serie de características, lo que son los atributos, fuerza, percepción, destreza, etc., y una serie de habilidades. Todas empiezan con un valor de 3 y tienen un máximo de 10, salvo excepciones. En el caso de los personajes pregenerados, recién creados, perdonad, ese valor es de 3 a 8. No se puede superar el 8 con un personaje recién creado. Eso significa que la suma va a ser un número entre 6 y 16. Y ese es el número que llaman número meta, que hay que sacar en un dado de 20 para poder tener éxito en la acción, ¿vale? O al menos parte. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo tengo una suma de característica más habilidad de 14, tengo que sacar un 14 o menos. Cuanto más alto, mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese número meta de 14 y saco un 12 en el dado, obtengo 12 puntos de victoria. Pero si saco un 2 en el dado, obtengo 2 puntos de victoria. Dicho de otro modo, la cantidad de puntos de victoria que yo obtengo en mi tirada es lo que el dado diga, el resultado de ese número. Si la tirada tiene éxito, si no, pues nada. Esa, como decía, es solo la mitad de la tirada. Tienes que tener éxito, pero luego toca superar la dificultad. En otros juegos, las tiradas pueden tener un modificador de -2 a tu habilidad, o -4, o lo que sea, para reflejar que algo es difícil o muy difícil, etc. En el caso de Fading Suns utiliza un concepto que se llama resistencia. En las distintas dificultades, como pueden ser elemental, tiene resistencia 0, fácil tiene resistencia 2, difícil 4, exigente 6, ardua 8, etc. Va de 2 en 2. Pues esa resistencia, con la dificultad que te dice el director de juego, son los puntos de victoria que tienes que gastar para tener éxito en la acción. En nuestro ejemplo, teníamos que sacar un 14 y hemos sacado un 12. Estamos contra una dificultad difícil, que tiene resistencia 4. Pues de esos 12 puntos de victoria que tenemos, 4 tenemos que gastarlos para superar la acción y tener éxito, conseguir lo que queríamos. Los otros 8 que nos sobran, nos los guardamos. Ya luego os diré dónde, cómo y qué implicaciones tiene. Quedaos con que los puntos que os sobren van a servir para cosas, ¿vale? Pero si en nuestro ejemplo teníamos que sacar un 14 y hemos sacado un 2 en el dado, aunque tenemos éxito en la tirada, solo obtenemos 2 puntos de victoria. Contra una resistencia de 4, no lo vamos a superar. Salvo que obtengamos esos puntos de victoria de otro sitio, que luego veremos. De esos que nos hemos apartado antes y que nos hemos guardado, pues ya luego lo contamos. Quedaos con eso entonces. Número meta depende exclusivamente del personaje. La resistencia te la pone el director de juego. Tirada, consigues esos puntos de victoria y hay que gastar tantos como la resistencia, ¿vale? ¿Qué pasa si sacas un crítico? Porque por supuesto que Fading Suns tiene críticos y pifias.
Un crítico es si sale en el dado de 20 el número meta. En nuestro ejemplo, el 14, que es la suma de la característica y la habilidad. En ese caso, la resistencia se considera 0. Da igual que el director te hubiera dicho que es resistencia 12. Se considera resistencia 0. No tienes que gastar ni un solo punto de victoria para superar la acción. Y además, ganas lo que se conoce como un punto de Weird. Weird es el destino, la suerte, lo oculto. Ahora hablaremos de ello, pero es un punto muy especial que obtienes y que te va a servir para muchas cosas, ¿vale? Con lo cual un crítico está muy bien, sobre todo, más que por el punto de Weird, es porque superas la resistencia sí o sí, no tienes que gastarte nada. ¿Y cómo es una pifia? Pues una pifia es si sacas un 20. Un 20 en el dado, da igual que la suma y habilidad más modificadores más lo que fuera superior a 20, no importa. Un 20 en el dado es una pifia. Y una pifia implica que es el director de juego quien recibe un punto de Weird para sumarlo al arsenal de los enemigos y complicarnos la vida a los jugadores. Es así, hay que sufrirlo, es lo que toca. Así que no saquéis 20 en los dados. Esto no es de un 20 malo, ¿vale? ¿Hay modificadores a las tiradas? Por ejemplo, si yo tengo un 14, ¿hay algo que me reste? Rara vez. Solamente en tiradas de percepción, en donde si hay baja visibilidad y cosas por el estilo, sí que te puede poner algún tipo de penalizador el director de juego. Pero normalmente la dificultad de la acción se va a medir en la resistencia, en una resistencia mayor, ¿vale? ¿Hasta aquí fácil? Bien, pues vamos a ver una serie de consideraciones a la tirada básica. Primero, podemos tener un éxito asegurado, sin necesitar siquiera tirar. En caso de que estemos intentando una acción que no sea peligrosa, ni arriesgada, y que nuestra puntuación de habilidad, solo de habilidad, sin contar la característica, ya sea superior a la resistencia, pues tenemos éxito automático, no tenemos por qué tirar. Por ejemplo, si estamos intentando algo fácil, que es dificultad, resistencia 2, la palabra dificultad me va a ir a veces, ¿eh? Pongamos resistencia 2 y resulta que yo tengo charlatanería 3 o más en mi habilidad, pues puedo tener éxito automáticamente sin necesidad de tirar, salvo que lo que esté haciendo sea arriesgado, ¿vale? Eso sí, los puntos de victoria de la resistencia hay que pagarlos igual. Si era una resistencia de 2, yo tengo que sacar 2 puntos de victoria de algún sitio. Luego veremos de dónde, pero al menos no corro el riesgo de tener que tirar el dado. Además, puede haber situaciones donde nuestras opciones son tan favorables, que vamos a tirar con ventaja. Una tirada favorable. Tirar con ventaja es tirar 2 dados de 20 y quedarte con el que más te favorezca. Eso no significa quedarte con el más alto, porque quedarte con el más alto puede implicar fallar, pero quedarte con el más bajo puede implicar obtener menos puntos de victoria si ambos han tenido éxito. Así que te quedas con el más favorable. En nuestro ejemplo teníamos que sacar un 14 y sacamos un 12 y un 2, nos quedamos con el 12. La tirada desfavorable es todo lo contrario. La situación es tan complicada o tienes algún tipo de requisito que no cumplas, y ahora veremos ejemplos, que vas a tirar 2 dados de 20 y quedarte con el más desfavorable. En nuestro ejemplo de tener que sacar un 14 y sacar un 2 y un 12, nos quedaríamos con el 2. Pero si tenemos un 2 y un 15, como el 15 es un fallo, pues nos quedamos con ese. Y fallaríamos la tirada, ¿vale? Se dan pocas situaciones desfavorables, tengo la sensación, salvo por las competencias. Las competencias son algo que tienen los personajes que indica que se le da bien. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es la hoja de personaje que hemos hecho en el vídeo de creación, nuestro noble duelista, y en la parte trasera de la hoja vemos un apartado que dice competencias. En el caso de este personaje tiene armaduras de combate, armas militares, monta, saber de facción de los Hawkwood, etc. Y sobre todo usos de la corte. Pongamos que nuestro personaje va a intentar impresionar a una noble en una situación social. Causar una buena primera impresión. Pues en ese caso nos vendríamos al personaje y utilizaríamos la competencia, la característica de presencia, que es un 7, que es un poquito nuestro carisma, y encanto, que es otro 7. El ejemplo del 14 o menos que se estaba contando. Vale, pues tendríamos que sacar un 14 o menos. Y el director de juego coge y dice, vale, pero como es una situación social con una noble, necesitas tener la competencia de usos de la corte. Como nuestro personaje la tiene, no hay ningún problema, hacemos la tirada normalmente.
Pero pongamos que en lugar de estar impresionando a una noble, estuviésemos intentando llamar la atención de un alto sacerdote. No tenemos usos de la iglesia, y al no tener esa competencia, el director de juego nos puede decir que nuestra tirada es desfavorable. O si estamos intentando regatear en el mercado, no tenemos uso del vulgo, nuestro personaje no sabe moverse entre la gente, por lo que también tiraríamos con desventaja, ¿vale? Las competencias sí que es algo que provocan mucha situación de tirar con desventaja. Bueno, si estás haciendo algo que se sale de lo que sabe el personaje. Pero puede darse el caso de que nuestro noble no sepa de usos de la iglesia, pero alguien de su séquito, otro PJ, un sacerdote, resulta que sí tiene esa competencia. ¿Le puede ayudar? Le puede ayudar. Eso significa que ese sacerdote va junto al noble, se ponen a hablar juntos, y no es que el sacerdote tenga que hacer la tirada, sino que le presta su competencia al noble, digamos que le apoya, le ayuda. Con lo cual, el noble actuaría como si tuviese temporalmente esa competencia de uso de la iglesia y haría la tirada sin desventaja, ¿vale? Si hay varias competencias que sirven para una situación dada y son varios personajes los que están ayudando, incluso una tirada desfavorable podría llegar a convertirse ya no en una tirada normal, sino en una favorable incluso, ¿vale? Pues lo de las competencias, ya os digo, se usa mucho para eso, para lo de las tiradas desfavorables, como requisito de la tirada. Y estamos hablando de puntos de victoria todo el rato. ¿Para qué sirven los puntos de victoria? Yo cuando he tirado y he sacado un 12 y esos... ¿Qué hago con esos puntos? Bueno, pues sirven para 4 cosas principalmente. Una, como ya hemos visto, es superar la resistencia. Cada punto de victoria que te gastes es un punto de resistencia que quitas, ¿vale? Pero te puedes estar defendiendo y puedes gastar puntos de victoria para aumentar la resistencia. Alguien está intentando, por ejemplo, convencerte en una situación social o intimidarte. Y resulta que, bueno, pues la resistencia depende de tus características, pero tú quieres aumentarla, pues te gastas puntos de victoria para aumentar la resistencia y que la dificultad a quien intenta intimidarte sea mayor. También puedes gastarte un punto de victoria para sumar un +1 a la meta de tu siguiente tirada. ¿Qué significa esto? Que yo me gasto 3 puntos de victoria y en mi siguiente tirada voy a tener un +3. Si tenía que sacar un 14 o menos, pues ahora es un 17 o menos. Y por último, se utilizan también para aumentar el daño. En este caso no es punto a punto, como en todos los demás, sino que cuesta 2 puntos de victoria sumar un +1 al daño. El daño de las armas es un daño fijo, no se tiran dados, pero se puede aumentar de esta manera. Si has sacado una tirada muy buena, pues dices, oye, me gasto 6 puntos de victoria y sumo +3 al daño. Todos esos puntos de victoria hemos visto que los que no gastes para superar la resistencia te los tienes que guardar de algún modo o los pierdes. ¿A dónde van? Pues hay 3 sitios que tenéis que aprender. Uno es la reserva. La reserva es, estamos jugando varias personas en una mesa, pues un cuenco o un recipiente que tengamos en el centro de donde vamos a coger todos esos puntos de victoria, tanto nosotros como el director de juego para sus PNJs. ¿Vale? Si yo hago la tirada y saco un 4, pues de esa reserva en el centro cojo 4 puntos de victoria. ¿Dónde los pongo? En mi depósito. Ese depósito es, pues digamos, la misma hoja de personaje. Te los puedes poner encima de la hoja o a un lado, no importa. Lo que te tienes que quedar es con la idea de que el depósito es temporal. Al comienzo de tu siguiente turno, todo lo que tuvieras en tu depósito se pierde. Así, sin más, ¿vale? Así que tenerlos ahí es mala idea. De hecho, fuera de combate, que es donde realmente se miden las acciones en turnos, después de hacer una tirada, todo lo que tengas en tu depósito, todo lo que no hayas usado para la reserva, para superar la resistencia, lo vas a perder. Con una excepción, que lo muevas a tu banco. ¿Qué es eso del banco? Nos volvemos a la ficha. En la ficha hay un apartado abajo a la derecha en la parte delantera de la ficha que dice Banco de PV, Banco de Puntos de Victoria. Tiene una capacidad máxima que para un personaje de nivel 1 es 5 y una serie de puntos de victoria actuales y puntos de Wirth actuales que están dentro de ese banco. Decíamos que los puntos del depósito son temporales, se van a perder.
Pues puedes trasladar un máximo de puntos igual a tu capacidad a tu banco. Aquí ya te dicen que te lo escribas, que no uses fichas. Bueno, eso para escenas narrativas sí que lo veo bien, para que te lo apuntes ahí, no estés con fichas encima de la hoja. Pero realmente en combate yo creo que es útil que si pones tu depósito a la izquierda, pues tengas tu banco a la derecha, por ejemplo, ¿vale? Pero sigue manejando fichas porque es que van a tener muchísimo movimiento en escenas de acción, ¿vale? Pero quedaos con que, bueno, la reserva es un concepto que entendemos todos, que está ahí en el centro. El depósito lo ponemos encima de la hoja, es algo temporal, y lo que no traslademos al banco es lo que se pierde, ¿vale? El banco, como veis, puede estar ocupado por puntos de victoria y por puntos de Wirth. Ambos ocupan espacio. Si yo tengo un punto de Wirth, solamente puedo almacenar un máximo de 4 puntos de victoria, porque si no superaría mi capacidad, ¿vale? Esos tres conceptos, reserva, depósito y banco, son fundamentales en Fading Suns, y si los tenéis claro, ya está, ya sabéis jugar. El resto sobra, porque esto es lo que más movimiento tiene. Hay luego beneficios que tienen los personajes, por ejemplo, si tienes artes marciales o esgrima o algo así, puedes gastarte puntos de victoria para hacer cosas especiales o cosas por el estilo. Tienen mucho uso, como digo, para los beneficios. Pero los principales usos son quitar la resistencia para superar una tirada, aumentar tu propia resistencia, aumentar el daño o obtener tiradas para tu siguiente acción, ¿vale? De hecho, un consejo es que como los puntos de victoria se pierden al principio de tu siguiente turno, cuando te vuelva a tocar a ti, si tenías puntos de victoria en tu depósito, gástalos en ese momento, porque si tienes, me lo invento, 4 puntos en tu depósito, en lugar de tirarlos sin más, conviértelos en puntos para un +4 a tu tirada, un +4 a la meta, ¿vale? Así que lo que tengas encima, pues es una tontería desperdiciarlo, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa si no tienes puntos de victoria para superar una resistencia? Nuestro ejemplo de antes. Teníamos que sacar un 14, la resistencia era 4 y hemos sacado un 2. ¿Significa que estoy vendido? Bueno, ya estamos viendo que podemos tener puntos de victoria en nuestro depósito o si no, en nuestro banco. Podemos sacarlo en cualquier momento, ¿vale? Los que tenga ya apuntados y que pueda arrastrar en el tiempo, me los puedo gastar de ahí. Con lo cual, aunque no hayas conseguido suficientes puntos de victoria en una tirada, tienes formas de conseguir puntos de victoria de otros sitios. Pero si ni siquiera en el depósito ni en el banco tienes, puedes utilizar los que se conoce como un impulso. Volvemos a la ficha. Vemos que justo debajo del banco de puntos de victoria hay un apartado que dice impulsos. Tiene dos cifras, cantidad, en nuestro ejemplo 8, y usos, en nuestro ejemplo 1. La cantidad va a venir determinada por nuestras características, y los usos es 1 para un personaje de nivel 1, no se puede usar más. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estos impulsos? Pues puedes gastar un impulso en cualquier momento, es una acción del jugador, no del personaje. Puedes usarla en tu turno, fuera de tu turno, cuando te estén atacando a ti porque necesitas puntos, por ejemplo, para aumentar tu resistencia, en cualquier momento. Pues en el momento en el que gastes un impulso, ganas una puntuación de puntos de victoria igual a la cantidad que indique en la hoja. En nuestro caso, gastamos el impulso, nos quedaríamos a 0 usos, ya no podemos tener más hasta que descansemos, y ganaríamos 8 puntos de victoria que podríamos utilizar en ese momento. Siguiendo nuestro ejemplo, si teníamos que sacar un 14 menos, hemos sacado un 2, resistencia 4, pues podemos gastar el impulso, obtener inmediatamente esos 8 puntos que se pondrían en nuestro depósito, en nuestra hoja, y gastaríamos de ellos 2. 2 de la tirada y 2 que hemos obtenido del impulso. Con eso superamos la resistencia 4. ¿Qué pasa con los otros 6 puntos de victoria que tengo ahora mismo en mi depósito? Si estoy en una escena de acción, no pasa nada. De momento los puedo conservar ahí hasta mi siguiente turno. Por si los vuelvo a necesitar, por si me hacen otro ataque o por si lo que sea. Pero si no estamos en una escena de acción, esos 6 puntos se van a perder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Coger 5 de ellos y meterlos en mi banco si lo tuviera vacío. De esos 6, 5 los metería en el banco y solo perdería 1. ¿Vale? Así que, como veis, hay mucho juego con los puntos de victoria de
cuándo los uso, dónde los gano, o sea, dónde los guardo, cuándo me gasto un impulso para, ojo, intentar no desperdiciar luego puntos de victoria. Tiene ahí un jueguito que a mí me preocupaba un poco, francamente, que fuese lento en mesa. Pero no, la verdad es que si los jugadores tienen fichas de las que poder tirar, va muy, muy, muy rápido. Y es, vamos, enseguida, en apenas unas tiradas, todo el mundo entiende perfectamente pues que me lo quito del banco, me lo pongo en el depósito. Y ahora del depósito cojo, gasto lo que quiero. Vale, pero ahora hago enseguida, vamos, súper fácil. Lo veréis. Hay un lugar más donde se pueden poner puntos de victoria y es lo que se llaman arcas. ¿Qué es eso de las arcas? Hay algunos beneficios que te dan, por ejemplo, un arca de sigilo o de alerta, ¿vale? De estar siempre alerta. ¿Qué es eso de un arca? Un arca, imaginaos, literalmente es una caja que se abre y se cierra. Te dicen, abre tu arca porque tienes el beneficio de alerta, entonces al entrar en una escena, al principio de una escena, abre un arca de alerta, mete ahí los puntos de victoria que quieras y ciérrala. Lo de cerrarla significa que ya no puedes meter más después. Eso es importante porque luego el beneficio te puede decir, suma los puntos que tengas en tu arca a tus tiradas de, por ejemplo, pues, observar o de iniciativa o sigilo o lo que sea, depende de lo que sea el arca, ¿vale? A efectos prácticos es como coger puntos de victoria, meterlos en un sitio en concreto y usarlos como modificador permanente, continuo durante toda la escena, igual al valor que tengas ahí. Está muy guay, porque normalmente lo que uses para una tirada se pierde, y si quiero volver a obtener ese modificador, tengo que volver a gastar más puntos de victoria. Ahí no, ahí lo que tenga en ese arca, pues me sirve para toda la escena, ¿vale? Es un modificador permanente. Como digo, las arcas solamente se obtienen de beneficios, y ya los beneficios que la tienen os lo indican muy claramente. Sí que suena raro eso de abre el arca, meta y puntos de victoria y no sé qué, y cierra el arca. Eso de abrir y cerrar significa que al principio de la escena yo meto esos puntos de victoria, pero si luego a mitad de la escena consigo más, pues no los puedo meter ahí, ¿vale? Así que todo va a depender de lo que tenga al principio. Perfecto, ya hemos hablado de todas las tiradas, hemos hablado de las competencias, críticos, pifias, los puntos de victoria, de dónde se guardan, reservas, depósitos, banco, arcas. Hemos visto de si no tenemos puntos de victoria, ¿qué hago? El uso de impulsos. Pues ahora nos queda una última cosa, que son los puntos de Weird. Eso que vimos antes de destino, suerte y demás. Los personajes pueden obtener puntos de Weird durante la partida, ya sea con críticos o ya sea de otras formas, ahora lo veremos. Pero, ¿para qué sirven los puntos de Weird? Los puntos de Weird pueden convertir una tirada desfavorable en normal. En el caso de nuestro noble, que quería impresionar a un jerarca de la iglesia y no tenía usos de la iglesia, la competencia de usos de la iglesia, bueno, pues se puede gastar un punto de Weird y es como si la tuviese. Por lo que no necesitaría la ayuda de algún otro PJ, ¿vale? También puedes convertir un punto de Weird en 3 puntos de victoria. Eso está fenomenal. Hay que tener en cuenta que un punto de Weird te ocupa un espacio en tu banco, uno de esos 5 espacios en tu banco, pero que lo puedes convertir en 3 puntos de victoria, con lo cual te interesa, vamos, te sale económicamente más rentable tener esos puntos ahí, ¿vale? También se pueden utilizar para usar poderes ocultos. Ya hablaremos de eso cuando nos dediquemos al vídeo donde vamos a hablar del ocultismo dentro de Fading Suns. Y también, y esto es un elemento narrativo nuevo de esta edición que pues, habrá quien le encante y habrá quien tenga sus detractores, a mí me gusta mucho porque yo soy muy de Fate, que es realizar una acción inaudita o añadir un suceso excepcional a la escena, ¿vale? Esto es para que los jugadores se lo flipen, hablando en plata. Yo qué sé, pues estoy en un aerodeslizador y quiero saltar al otro y colarme por la ventana para sentarme junto a la noble y entregarle pues, una rosa para tratar de impresionarla. Como te pongas a hacer eso con tiradas, aparte que la resistencia va a ser muy difícil, puedes fallar, puedes quedar como un patán en caso de que no lo consigas, pueden pasar 1000 cosas. Pues una de las formas es coger y decir, oye, me gasto un punto de Weird para esto, para lograrlo, ¿no? O para
ocurrir que pase algo, que suceda un elemento pues, en la escena, un suceso que llame la atención, que sea relevante para lo que está ocurriendo. Esto implica llegar a un acuerdo entre el director y los jugadores. No debería ser muy difícil. En general, si el resultado de lo que está intentando hacer el jugador, si lo que te propone es un wow, cómo mola, pa'lante. Gástate el punto de Weird y lo consigues. Porque es un juego Fading Suns de fantasía espacial. Y no es una fantasía dura donde vayas a fallar mucho y lo vayas a pasar fatal y vas a ir arrastrado por el barro. Los personajes son muy competentes. Tienen puntuaciones muy buenas. Van a destacar en lo suyo. Los puntos de Weird están también pues para que se puedan volar. Así que sed generosos, directores y directoras. ¿Cómo se ganan los puntos de Weird? Una forma ya la hemos visto, sacando un crítico en una tirada. Otra forma es lo que se conoce como un aplauso. Es uno de esos momentos durante la partida en lo que el jugador o los jugadores o el director de juego dicen ¡ostras, cómo mola! Y es como si el público, como si hubiese un público, estuviesen dándole un aplauso a los actores en una obra. Pues en ese caso, si se da una de esas situaciones, el jugador, el director, puede aplaudirte dándote un punto de Weird. Ese punto de Weird, no obstante, no te lo vas a apuntar tú, no va a tu hoja, va al arca de la compañía. Y es que como grupo, toda la mesa va a tener un arca común de puntos de Weird, además de los que pueda tener un propio personaje. A ese arca de la compañía, ese arca común, pueden meter puntos de Weird cualquiera. El director de juego por un aplauso, o un jugador que haya recibido un punto de Weird por un crítico y bien porque no le interese, porque no tiene sitio en su banco y se lo va a perder o lo que sea, pues puede decidir meterlo ahí también. El caso es que es un arca común y cualquier jugador puede usar un punto de Weird del arca de la compañía para una tirada o para lo que sea, ¿vale? Así que, bueno, pues está muy guay el tema de los aplausos. Yo creo que es una forma súper chula de el director de juego felicitar a un jugador en concreto por haber hecho algo bien o algo molón y aún así pues darle el beneficio a todos, a todo el grupo en su conjunto. Y por último, una última forma de ganar puntos de Weird es que hay algunos beneficios concretos que te permiten convertir puntos de victoria en puntos de Weird. Por ejemplo, que te dicen, oye, puedes convertir 2 puntos de victoria en un punto de Weird, o 3 puntos de victoria en un punto de Weird, o lo que sea, ¿vale? Pero eso depende de los beneficios concretos. En el momento en que te lo compres, ahí te lo va a indicar. ¿Dónde se guardan estos puntos de Weird? Pues ya lo hemos visto. En tu propio banco o en el arca de la alianza. No hay más sitios donde meterlo, ¿vale? No lo vas a tener en tu depósito. O sea, tienes que tenerlo en tu banco o en tu arca de la alianza. Se acabó. No hay más reglas. Esto es todo. ¿Sorprendidos? Porque no hemos tardado tanto. Os acabo de contar todo Fading Suns, salvo el combate, que son 4 excepciones y 4 normas concretas a lo que hemos indicado aquí, indicando pues cómo funciona el daño y las armaduras y luego cómo te curas y poco más, que eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y luego los poderes ocultos, que tienen sus propias reglas, eso sí. Pero el 90% de lo que vayáis a utilizar en una partida, acabamos de contarlo en este vídeo. El funcionamiento de las tiradas básicas, todas esas consideraciones que hemos dicho, de tener éxito asegurado, tiradas favorables, competencias requeridas, competencias complementarias, eso de que te la preste otro PJ. Hemos visto qué son los puntos de victoria y para qué sirven. Os recuerdo lo de +1 a la meta de la siguiente tirada, superar la resistencia, aumentar tu propia resistencia o aumentar el daño. Hemos hablado de la reserva, el depósito, el banco, las arcas. Hemos hablado de cómo gastar impulsos para obtener puntos de victoria. Hemos hablado también de los puntos de Weird, que son, para qué sirven, cómo se ganan y dónde se registran. Y esto es todo. No hay más. Esto es Fading Suns. El resto, probarlo. Ya os digo, suena más complicado de lo que parece. En mesa funciona muy, pero que muy bien. Y no os perdáis el próximo vídeo donde vamos a hablar del combate con los detallitos que nos faltan. Así que no perdáis de vista este juego. Chao.